Perfecto. Ya mis hermanos, sean todos bienvenidos a esta clase de hermenéutica, aquellos que están conectados, ¿cierto? Y aquellos que se van a conectar más adelante, que van a poder ver esta clase. Y vamos a iniciar esta clase en el nombre del Señor, como buenos pentecostales que somos del Instituto Bíblico de la Iglesia Pentecostal de Chile, dando toda la gloria y la honra a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y vamos a iniciar con una oración para que el Señor nos ayude, sea con nosotros, ¿cierto? Y que Él sea guiando esta clase, que no sea solamente palabra de la profesora o enseñanza de hombres, sino más bien que sea todo en una enseñanza amparado en la presencia del Señor también. Y para eso le vamos a pedir a nuestra hermana Lidia que nos guíe en una oración si es que puede. Mi hermana Lidia, ¿usted puede guiarnos en una oración? Amén. Está con el micrófono apagadito. Ahí sí, amén. Amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor de los cielos, te damos muchas gracias, mi Cristo amado, porque ya estamos aquí para poder aprender más de ti, mi Señor bendito. Gracias, mi Señor, por cada uno de mis hermanos que se puede conectar y el que no puede, usted pronto, Padre bendito, póngale todos los medios para que se pueda conectar, Padre bendito, para poder aprender lo maravilloso que es usted. Dele mucha fuerza y ánimo a nuestra profesora, mi Señor, y por los que lo están enseñando. Gracias, mi Señor. Todo lo pido y suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y que el Señor sea con cada uno de nosotros, ¿cierto? Con aquellos que se han incluido en este momento. Y para iniciar me gustaría saber si es que algún hermano quisiera compartir alguna parte de la palabra del Señor que el Señor les haya hablado durante este día o durante la semana, porque siempre partimos con un breve devocional, ¿cierto? Nuestra pastora Marisol nos trae generalmente un salmo, así que si alguno de ustedes quiere compartir, bendecido sea. Amén. Lo escuchamos. Bien, quiero, con la ayuda del Señor, saludarles también a todos y compartir este versículo de la palabra del Señor. Es un versículo bien pequeño en San Lucas, capítulo 6, versículo 28. En el nombre del Señor, dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Es un versículo que hoy día vemos a diario cómo Dios nos enseña a que nosotros tenemos que ser, y creo que este versículo en muchas cosas tiene una profundidad grandísima en cómo tenemos que actuar nosotros y poder cada día ser mejores cristianos, porque no solamente ir a la iglesia, orar, cantar, sino que tenemos que hacer la voluntad y la palabra del Señor. Amén. Gracias, hermana Chanice. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Winston, ¿cierto? Que el Señor sea con él, ¿cierto? Y también que esta palabra haga vida en nosotros, porque es un versículo cortito, pero que este día nos ayude y nos contribuya a nuestro crecimiento personal. Entonces, como dijimos al inicio, esta clase se trata del libro de hermenéutica. Para los que lo tienen, ¿ya? ¿Qué es la hermenéutica? ¿Alguien sabe, leyó el primer capítulo? ¿Algo entendió de lo que era la hermenéutica que nos quiera apoyar en este día? ¿No? Estamos como ahí nomás con el libro, entonces no hay Es problema. una, A ver. hermana Chanice, bueno, es una técnica o un método de interpretación de algún texto, de algún libro, hablándolo de manera general.
pero también dice que se remonta a la exégesis de la Biblia, o bíblica, digamos, y a la explicación de mitos y oráculos de la antigua Grecia, que es una definición que yo había buscado anteriormente. Perfecto, así es, ¿cierto? Es como interpretar. Y para eso debemos ser cuidadosos. Por eso se nos enseña en el Instituto Bíblico poder hacer una correcta hermenéutica. ¿Ya? Así que partiendo desde esa base, es que hoy día vamos a iniciar nuestra clase. Hoy solamente veremos hasta la lección 3 porque son como los más profundos, ¿ya? La parte más profunda del libro. Y luego la siguiente clase tomamos los 4 módulos que nos quedarían, ¿ya? Las otras 4 lecciones. Entonces vamos a partir leyendo la interpretación. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica nosotros la ocupamos día a día. Cada cosa que nosotros vemos en la publicidad, en el diario, estamos ejerciendo la hermenéutica porque estamos interpretando, ¿ya? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación, desde dónde nos posicionamos para interpretar. Y usted sabe que los seres humanos siempre interpretamos, porque si yo estoy así, dando la clase, usted va a interpretar que yo estoy con sueño, ¿cierto? O si estoy con el sueño fruncido, usted va a interpretar que estoy enojada. Y así. Siempre el ser humano está interpretando. Pero aquí no vamos a interpretar cualquier cosa, vamos a interpretar la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, la hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Ya? Recordemos que nosotros trabajamos con 66 libros en la palabra del Señor, que son nuestros libros canónicos, ¿ya? Los libros que nosotros sabemos que hablan de Dios, del Dios de Israel. No obstante, estos dos documentos difieren de su forma, de su lenguaje y de sus condiciones históricas, porque todos sabemos que el Antiguo Testamento fue primero y el Nuevo Testamento fue después, ¿cierto? Que pasaron años de silencio y conocemos un poquito de la historia ahí, ¿ya? Entonces, aunque haya pasado todo este tiempo, históricamente hablando, ambos son igual de profundos, ¿ya? Y ambos interpretan al otro. Es imposible tener una interpretación del Nuevo Testamento sin entender y comprender el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, por eso, este conjunto es nuestra Biblia, tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto. ¿Ok? Como sabemos, cierto, que la Biblia es un conjunto de libros. No es solo un libro, sino que tenemos varios autores. ¿Ya? Es un libro divino humano. Pero como sabemos a través del mes de la Biblia, hoy día también, ¿cierto? Que estamos en el mes de septiembre, podemos nosotros interpretar correctamente o incorrectamente algunas cosas. Entonces, desde aquí hay que ser muy cuidadoso. Entonces, la hermenéutica tiende a establecer los principios, los métodos y las reglas que son necesarios para revelar el sentido de lo que está escrito, de lo que se quiso decir. Su objeto ya es dilucidar todo lo que haya de oscuro o mal definido. ¿Ya? De manera que mediante un proceso inteligente, todo lector pueda darse cuenta de la idea base del autor, es decir, qué quiso decir el autor. La necesidad de una ciencia de interpretación es cosa que se impone en vista de las diversidades mentales y espirituales de los seres humanos. Es diferente si es que yo soy cristiana y leo la Biblia, a que si yo soy judía y leo la Biblia. Porque, por ejemplo, ayer nosotros andábamos en una librería, en una tienda de libros, y había un Corán. Y mi esposo me dice, mira un Corán. Y fue como, es el libro de, de los que se van a perder. ¿Ya? Es un libro para nosotros de otra religión, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con otra persona si es que ellos no creen que aquí está la verdad. Por eso es que es diferente leer la Biblia siendo cristiano o no siendo cristiano. ¿Ya? Recordemos que nosotros incluso tenemos familiares que dicen, hoy yo leo la Biblia y no entiendo nada, ¿cierto? Y tiene que ver también con esto, porque no conocen el contexto, no conocen por qué pasan estas cosas, ¿cierto? Por eso es muy importante saber hacer una correcta hermenéutica. El término hermenéutica proviene del griego hermeneuneu, que significa declarar, anunciar, esclarecer y traducir. ¿Ya? Por otra parte, se puede decir también que el término deriva de otro griego, ¿ya? Que es hermenéutique, que significa ciencia o técnica. ¿Ya? Ciencia o técnica, ¿para qué? Para esclarecer la verdad,
para poder llegar a eso que se quiso decir, ¿ya? Como un detective. Es como cuando nos cuentan una historia, ¿cierto? Y nos dicen, no, es que dijo tal cosa y tal cosa y tal cosa, y uno va ahí, a la raíz. ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Qué quiso decir con eso? Porque las cosas se pueden malinterpretar. Lo mismo sucede con la palabra del Señor. Las personas la pueden malinterpretar. Recordemos que hasta solo un mes atrás, una persona se enterró creyendo que iba a resucitar al tercer día. ¿Qué interpretó este ser humano en la Biblia? ¿Qué interpretó este ser humano en sus creencias que le llevó, ¿cierto?, a enterrarse vivo y pensar que iba a resucitar igual que Jesucristo? Que lleva a otro ser humano, ¿cierto?, que está en Australia, creando una secta diciendo que él es Jesús. ¿Qué interpretan de la Biblia? ¿De dónde sacan eso? Porque yo no he encontrado en ninguna parte que yo pueda convertirme en Jesús. ¿Se da cuenta? Y por eso tiene que ver mucho la interpretación. Ya, aquí tenemos un filósofo que dice que la hermenéutica en sí es la interpretación de los textos de la teología, la filología y la crítica literaria. Y en la filosofía es la doctrina idealista, según la cual los hechos sociales y quizás también los naturales son símbolos o textos que se deben interpretar en el lugar, ¿cierto?, que se describe y explicarse objetivamente. Y acá nosotros tenemos un problema, que nosotros como seres humanos somos poco objetivos. ¿Por qué? Porque todo está llevado, ¿cierto?, a nuestra opinión personal. Porque es diferente si es que a mí me gustan los perritos y yo veo un perrito y digo, uy, qué lindo el perrito, a que si yo veo un perrito y no me gustan. Y digo, ay, los perros, iu. O si les tengo miedo. Es totalmente diferente la interpretación que yo voy a hacer de que mi hijo llegue con un perrito a la casa. ¿Sí o no? Lo mismo sucede en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Ya? Y por eso debemos ser cuidadosos en el ámbito de la interpretación de la escritura. ¿Ya? Así que ahora sabiendo eso, sabiendo que somos seres humanos, ¿cierto?, subjetivos, que interpretamos todo, debemos tener en cuenta cuáles deben ser nuestras cualidades como intérpretes de la palabra del Señor. Porque todo está sujeto a nuestra interpretación. Por más que nosotros queramos ser muy verídicos con el texto, siempre hay algo dentro de nuestras vidas que también nos está hablando. Por eso que como predicadores debemos ser cuidadosos. En homilética ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Que debíamos ser cuidadosos de cuidar el mensaje que el Señor nos quiere entregar al momento, ¿cierto?, de entregarle una palabra al pueblo del Señor. Bien, ahí se están uniendo más hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a todos y a todas. Entonces, ¿quién leyó el capítulo de la lección número 1? Cualidades del intérprete que me pueda ayudar, ¿cierto? Y decirme qué encontró aquí. ¿Cómo debe ser un intérprete de la palabra del Señor? Cuando nos referimos a intérprete, nos leímos, ¿cierto?, a cada uno de nosotros, como seres humanos, que leímos la palabra del Señor, que vamos a predicar, ¿cierto?, o a explicar y hacer un análisis de las Escrituras. ¿Ya? ¿Alguien me quiere ayudar en este sentido? Si encontramos alguna cualidad del intérprete. Ya, voy a partir yo. Dice que debe poseer una mente sana, equilibrada y una búsqueda y lectura constante de la palabra de Dios. Una persona que por primera vez abre la Biblia y la lee, probablemente no entienda, ¿ya? A menos de que sea una persona que ya haya escuchado, que haya sido criada y que nunca había leído nomás, pero ya tiene como los relatos bíblicos en sí. Una persona que comienza a leer de la nada y imagínese, abre Levítico. ¿Va a lograr entender? ¿No es cierto? Entonces, en el caso de nosotros como predicadores, ¿cierto?, que vamos a hacer la hermenéutica, debemos ser lectores constantes de la palabra del Señor. ¿Ya? Y no solamente el intérprete es una persona que va a predicar, sino también una persona que va a enseñar. Muchas veces nosotros necesitamos enseñarles, por ejemplo, a los niños de la escuela dominical algo.
Y debemos enseñárselo sin nuestra propia cosmovisión, sino más bien lo más claro y realista el texto, ¿ya? Lo más fiel al texto posible. Entonces, debe poseer una mente sana. ¿Por qué una mente sana? Porque si yo tengo un hermano que tiene, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo digo sin herir a nadie? Tiene un miedo, por ejemplo, de los últimos tiempos. Ya, a nosotros nos ha pasado. Hace tiempo atrás teníamos un hermano que estaba muy apegado a esto de los últimos tiempos, de las catástrofes y todo eso. Y todo lo interpretaba a la luz de las catástrofes que ocurrían en el mundo. Y finalmente el mensaje que él entregaba no era un mensaje de mucha edificación, sino más bien de temor y de confusión. Entonces, en este sentido, el hermano no estaba 100% saludable, ¿ya? Y por eso también debemos ser cuidadosos en esos, ¿ya? Hay personas que tienen em, factibilidades, ¿cierto?, que deben ser tratadas y hay doctores para eso. Existen los psicólogos, ¿ya? Para trabajar traumas, para trabajar situaciones, ansiedad, estrés. Todo eso se necesita trabajar y las personas, ¿cierto?, que están con una ansiedad constante, imagínense ponerle a hablar de todo esto, ¿cierto?, de los últimos tiempos, más ansiedad les producen. Por eso necesitamos, ¿cierto?, tener una mente sana y equilibrada. ¿Por qué también equilibrada? Porque imagínense que soy una persona que está pasando por una depresión y me toca hablar, ¿cierto?, de algún momento glorioso de la palabra del Señor, pero yo no lo veo como glorioso. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente yo a través de mi enfermedad, de mi depresión, puedo pasar a llevar lo que el Señor quiere hablar también. Por eso es importante que los líderes siempre estemos al pendiente de la salud mental de nuestros profesores, de nuestros líderes también, los sublíderes, ¿cierto? Y que estemos al pendiente de cada uno de nuestros hermanos, porque estas enfermedades son tratadas y debemos nosotros tener una mente sana para interpretar correctamente la escritura, ¿ya? Porque todo pasa por la mente, todo está en el campo de la mente, ¿ya? Imagínense las hermanas celosas, no se vayan a poner a interpretar que porque Jacob tenía dos mujeres, su esposo va a tener dos mujeres, po, ¿ya? Ah, los hermanos abrieron los ojos, los vi. No, pues, ¿ve? ¿Que está permitido eso? No, ¿ya? Pórtese bien. ¿Ya? Entonces, claro, por eso es importante tener una mente sana y equilibrada, para que esto sea de parte del Señor. ¿Ya? Entonces, una vez dejando eso claro, avanzamos al siguiente paso, que es otra cualidad que debiese tener el intérprete. Debe ser capaz de percibir rápidamente de lo que un pasaje no enseña, así como de abarcar su verdadera tendencia. Por ejemplo, ¿de qué no nos habla la Biblia cuando el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué no nos está diciendo? ¿Qué no nos dice ese pasaje? A ver, veámoslo. Lo busco al tiro textual para que lo tengamos. Dice, Marcos 12 del 30 al 31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este se nos dice es el principal mandamiento y el segundo es semejante, a saber, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué no nos está hablando la Biblia ahí? De odiar al prójimo. Ya, de odiar al prójimo, ¿cierto? Al tiro lo sacamos por descarte. Amén. ¿Qué más? Debemos ser en este sentido rapidito, por eso dice, debe percibir rápidamente lo Que no que un tenemos que hacer pasaje no nos diferencias. Ya, bien, que no tenemos que hacer diferencia, ¿cierto, mi hermano? ¿De discriminación podemos discriminar? No, no podemos hacer diferencia. De pegarle a la gente, de discutir, de todo eso no nos está hablando. Entonces vamos al hacer esto, ¿cierto? Al desviar el sí y el no, inmediatamente sabemos por qué camino sí vamos.
¿ya? ¿Por qué camino sí debemos ir? Todo esto no. Entonces ya tenemos la mitad del camino ganado al identificar que no voy a hablar, que no debo enseñar. ¿Perfecto? ¿Ya? Porque eso nos va a dar una tendencia. ¿Y la tendencia hacia dónde va? Hacia el amor, hacia el bienestar. Ah, pero el bienestar ¿hacia quién? Hacia mi prójimo. ¿Ok? Entonces, esa es la tendencia. Entonces, al interpretar rápidamente, mis hermanos, que no nos enseña un pasaje, vamos hacia una tendencia de lo que sí nos enseña. ¿Ya? Entonces, ese es el primer camino que vamos a tomar como intérpretes. Un criterio, un criterio sano y sobrio. Ya, aquí es para todos los que somos medios peleadores, ¿ya? Ser sobrios en el momento de tomar una palabra. No tomarla, ¿cierto? Como ya hemos hablado en homilética, para juzgar a otro, para criticar a otro, sino ser sobrios en esto también, ¿ya? Su mente debe tener la competencia necesaria para analizar, examinar y comparar. Porque también esta parte es muy importante porque no podemos tomar un texto bíblico para hacer de eso una doctrina. Ya, cuando yo era pequeña tenía una compañera, iba yo en séptimo básico, que en su iglesia no las dejaban ver tele, porque ellos no podían contaminarse con las cosas de este mundo. Y tampoco podía leer los libros del colegio, porque no podían contaminarse con las cosas de este mundo. Entonces todo lo que era lectura complementaria no le permitían hacerlo en su iglesia. Y eso era bastante poco sano, porque a la niña la estaban encasillando de tal manera que no tuvieran mayor acceso a la cultura, a la información, ¿ya? Entonces, en este sentido yo lo encontraba bárbaro como niña, pero ahí ahora uno ya creciendo y dándose cuenta de esta historia se da cuenta que fue una mala interpretación que hubo de sus líderes, una mala interpretación de esa iglesia, ¿cierto? Respecto a la palabra del Señor. Porque yo estoy Hermana, seguro, dígame, con lo que usted está hablando, también con las malas interpretaciones, yo recuerdo que hace tiempo fui a trabajar a Santiago ¿ya? y por ese lugar había una iglesia que todos los hermanos tenían que estar vestidos de blanco todo el día, todo el día. Y nosotros le preguntamos por qué, porque ellos decían que eran los elegidos dentro de la humanidad. Por eso tenían que ser diferentes, tanto más afuera que por dentro. Y su vestimenta era estar todos los días entero de blanco. Eso ¿Ve? quiere Porque compartir. probablemente hicieron de un texto bíblico, ¿cierto? Una doctrina, ¿cierto? Y ahora ellos visten de blanco y lo tienen como un estandarte, como un simbolismo. Luego vamos a ir hablando de las diferentes malas interpretaciones que van a encontrar. Entonces, aquí, ¿cierto? Tenemos que tener un criterio sano y sobrio, porque estoy segura que una persona en sus cabales, normal, ¿cierto? No se le va a ocurrir dejar a un niño sin televisión por siempre y sin lecturas complementarias porque cree que lo va a alejar de Dios. ¿Ya? Cuando No, nosotros eso, sabemos que eso es una interpretación, ¿cierto? Que los niños deben relacionarse con Dios gradualmente. Cuando son chiquititos no les podemos exigir ni que se porten bien, po, y vamos a exigirles, ¿cierto?, que tengan una vida espiritual. No se puede. ¿Alguien iba a hablar? Sí, antes de irme, ¿se le podría llamar a esas personas, o se puede decir como hermanos? ¿Se podría decir que esas iglesias eran como sectas? Y todo depende del sistema de iglesia. Si es un sistema cerrado, donde no hay diálogo, es una sexta, ¿ya? Cuando esto es cerrado. Si no, es simplemente una mala interpretación bíblica. Ahora, nosotros en nuestro país tenemos libertad de culto. ¿Qué significa que tengamos libertad de culto? Que usted, si quiere adorar esto, usted puede hacerlo. Y si usted toma la Biblia para decir que puede adorar esto, puede hacerlo. ¿Quién le va a decir que no? ¿Se da cuenta? Entonces, por eso también es peligroso y también es importante que puedan existir leyes que normen esto. En Estados Unidos han existido casos graves. Hubo una vez un suicidio múltiple de muchas personas que se suicidaron porque en una sexta, que estaban incluso viviendo en un lugar apartado y todo, eh, se mataron entre todos porque ellos creían que era el tiempo y el día para ascender a algo. Sabemos que acá
¿Dónde fue? En Peñalolén, creo, no me acuerdo bien, pero que quemaron a un bebé. ¿Se acuerdan? Del caso Antares de la Luz, también era una sexta. Entonces hubo un parricidio ahí de por medio. Entonces, claro, son interpretaciones que las personas le van dando a lo místico, a lo espiritual, y finalmente se alejan tanto del diseño de Dios que lo único que podemos hacer es orar para que el Señor nos guarde y nos ayude y aprender un poquito de hermenéutica para que no nos pasen estas cosas. Porque incluso en cositas pequeñas a veces nosotros igual nos caemos, ¿ya? Nos equivocamos. Así que el Señor nos ayude y nos dé un criterio sano y sombrío, ¿cierto? Una mente con una competencia de examinar y comparar diferentes versículos para ver si tomarlos para nuestra vida o no. Tenemos otro caso, por ejemplo, tengo una amiga, ella es adventista y ella como adventista está dejando de comer carne. Bueno, ellos no comen nada de carne de cerdo ni nada porque se tratan de ser muy literales con lo que es la ley. Y ella ya está dejando de comer paulatinamente carne porque dice que siente que no, que a Dios no le agrada eso. Hermana Janice, Dígame, quiero hacerle una consulta. dígame. En una videoocasión, hace poquito escuché que nosotros no le debíamos nada a Dios, que como dice la Escritura que la salvación es un regalo no merecido, el predicador interpretó que nosotros no le debemos nada a Dios. Y a mí me quedó como dando vuelta porque yo creo que, o sea, yo no pienso igual. Entonces me gustaría que usted me aclarara un poquito eso. Yo le debo mucho al Señor, así que bien por el predicador que no le deba nada al Señor, pero yo le debo mucho al Señor. Yo creo que, claro, que quizás interpretó o quizás se dio a entender de manera inadecuada, porque acuérdese que nosotros a veces queremos decir algo, pero no lo decimos de la forma correcta. Entonces ahí pueden haber diferentes percances también, porque que no haya querido decir que no le debamos nada al Señor, sino que es un regalo la salvación. Pero eso no quiere decir que la salvación no valga nada. Imagínese usted que yo le traigo un auto último modelo, un Porsche así, maravilloso, y se lo dejo en su casa y le digo, hermana Edith, le traje de regalo este Porsche maravilloso para que usted vaya para todas partes. Viene con el estanque lleno y yo se lo voy a llenar por siempre el estanque, para que usted disfrute. ¿Vale nada el Porsche? El Porsche vale. Que sea un regalo no significa que no valga, que no sea valiosísimo. Así es la salvación. Es un regalo tan grande, inmerecido, sigue siendo un regalo, pero es valiosísimo. ¿Ya? Entonces, siempre que no sepamos cómo tener las palabras para explicar que la salvación es gratuita, podemos tomar esto, ¿cierto? De algo como muy valioso, muy caro, que a uno se lo regalan. ¿Ya? Pero puede ser, como le digo, que la persona interpretó mal, o puede ser también que no se supo expresar, que también nos pasa. ¿Ya? Así que ojalá que haya sido un tema de expresión y no que esté interpretando que la salvación no se la debemos al Señor, porque sí se la debemos al Señor. Es un maravilloso regalo, ¿cierto? Inmerecido. Y que no pudiésemos alcanzar solitos, porque no podemos. Entonces, ¿qué otras cualidades debe tener el intérprete? Ya, que cuide, ¿cierto?, sus principios y sus procedimientos de raciocinio. ¿Ya? Aquí muy parecido al hermano que cuide esto. ¿Cómo llegó a eso? Porque ¿cómo llegó el hermano, por ejemplo, a decir eso? Quizás razonó de mala manera al creer, ¿cierto?, que algo tan invaluable era pequeñito y ínfimo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener cuidado con esto. ¿Qué más? Ser cauteloso, ser sólido en los principios adaptados bíblicos, porque, por ejemplo, nosotros como pentecostales creemos principalmente en el Espíritu Santo. Ya en las manifestaciones del Espíritu Santo, porque somos pentecostales. Pero si yo voy a otro tipo de iglesia, no creen tanto en las manifestaciones del Espíritu Santo. Creen en la iluminación, ¿ya? O simplemente creen que eso ya pasó. Ya.
¿no? Y aquí más que nada, tener un corazón piadoso y puro. Porque si yo voy a interpretar y estoy aprendiendo y estoy estudiando, ¿con qué propósito lo quiero hacer? ¿Para qué estoy estudiando? ¿Para qué quiero interpretar la Biblia? ¿Con qué propósito lo hacemos? Aquí los que son buenos para leer. Para ¿Para qué poder leen la Biblia? aprender y al mismo tiempo enseñar. Mire qué bien nuestra hermana, ¿cierto? Para aprender y enseñar. Así tiene que ser, pues mi hermana. Muy bien, la felicito. Dar por gracia lo que por gracia recibimos, ¿cierto? Que así sea siempre. Que no solo sea para nosotros vanagloriarnos y tener así todo el conocimiento del mundo y creernos bacanes, sino que sea para poder guiar a otros, ¿cierto? A los más pequeñitos, poder ayudar a la perniquebrada, ¿cierto? Al hermano que se está yendo a la ovejita descarriada, retomarla, poder ayudarle, ¿ya? Recuerde usted siempre que el que se reproduce es la oveja, no el pastor. Entonces, nosotros como ovejas somos aquellos que debemos también reproducirnos como ovejas. Y esto no quiere decir en el contexto de que tengamos muchos hijos. Yo tengo hartos hijos, pero usted no se preocupe. Sino que nosotros debemos guiar a otros al Evangelio también. Amén. El trabajo del pastor es cuidarlos, enseñarles. Amén. Pero el trabajo de nosotros como ovejas es tener más ovejitas, ¿ya? Poder dar vida a otras ovejitas. Aunque sea lo poquito, entonces es muy importante lo que dice mi hermana, poder enseñar. Aprendamos para enseñar, para entregar. Amén. ¿Qué dice segunda de Timoteo 2:24? A ver quién me lo lee. (2:24). Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amén. Ve de perilla con lo que dijo nuestra hermana. ¿Cierto? Apto para enseñar. ¿Se da cuenta? La palabra del Señor confirmando lo que nuestra hermana dijo recién. Así tiene que ser. ¿Ya? Entonces nosotros como intérpretes de la palabra del Señor debemos tener una disposición para buscar, ¿cierto?, el conocimiento real de lo que la palabra del Señor nos intenta decir y no tratar de interpretar a tontas y a locas lo que la Biblia dice. Porque si no, no estamos hablando de la palabra del Señor, estamos hablando de lo que nosotros queremos decir. Y eso no trae vida. Lo que trae vida y vida en abundancia es la palabra de Dios. ¿Ya? Que nosotros la podemos encontrar en la Biblia, pero no solo en la Biblia, porque el Espíritu Santo también nos habla a cada uno de nosotros. Amén. Así que Dios sí está hablando hoy a través de su palabra, a través de la naturaleza, a través de su Espíritu Santo. Amén. El intérprete tiene un deseo sincero de alcanzar el conocimiento de la verdad y de aceptarla cordialmente una vez alcanzada. ¿Cuántas veces el Señor nos ha reprendido por su palabra? Varias, ¿cierto? Toda esta. Muy bien, ¿cierto? Entonces, también nosotros debemos, como intérpretes de la palabra del Señor, aceptarla y honrar esto, ¿cierto? Que Dios nos habla, y eso es hermoso. Ya tenemos diferentes textos bíblicos aquí que nos apoyan esto. Vamos a buscar Proverbios 1:7, Romanos 8:6, Mateos 13:11 y Efesios 1 del 17 al 18. Apóyeme usted con estos textos bíblicos y así también nos vamos agilizando. Amén. Tengo Proverbio 1:7. Muy bien, joven, léalo por favor. Ya, lo leo en el nombre del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Tal como decíamos, cuántas veces el Señor nos ha reprendido, cuántas veces el Señor nos ha mostrado a través de su misma palabra que Él es la luz, ¿cierto? Y nosotros andamos por otros caminos quizás de repente y ahí el Señor nos enriela. Entonces, así nosotros debemos tener eso en nuestro corazón,
como intérpretes de la palabra de Dios, al momento de hacer hermenéutica bíblica, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría no es lo que, no sé, dice este experto, no. Aunque yo me sepa toda la Biblia de tapa a tapa, recordemos, ¿cierto?, que los satánicos también se la saben y el diablo también. ¿Ya? Dice que los demonios creen y tiemblan. Amén. La diferencia de nosotros está en la obediencia. Romanos 8:6. Amén, Meita Chanis. Dice así en el nombre del Señor. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Y aquí tenemos una enseñanza. Yo revisaba la clase anterior que mi esposo dictó el año pasado. Mi esposo decía, la OMS dice que con 30 minutos, ¿cierto?, de ejercicio a la semana, o sea, 3 veces a la semana, uno tendría una condición de salud normal. Pero si uno tiene 30 minutos diarios de ejercitación corporal, entonces nuestro cuerpo empieza a estar saludable. ¿Ya? Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Imagínense que tengamos una organización mundial espiritual. ¿Cuánto tiempo debiésemos nosotros ejercitarnos espiritualmente? ¿Ve que hay que ocuparse del espíritu? ¿Ya? Búsqueda del Señor, palabra, oración, vigilia, ayuno, alabanza, adoración. Todo eso media hora. Sería diferente nuestro estado espiritual. Amén. Que el Señor nos ayude. Mateo 13:11. Amén, hermana Chanis. Dice así. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Y esto también es comprender que la palabra del Señor es mucho más profunda que el raciocinio humano. ¿Ya? Que cuando nosotros vamos a interpretar esto no es lo mismo que leer un libro para el colegio. No podemos leer la Biblia como si fuera simple historia. ¿Ya? Si bien nosotros vamos a ir al contexto histórico, vamos a ir al contexto gramático, que es lo que tenemos que ver hoy, no es solo eso, es mucho más profundo que eso. Amén. Efesios 1:17-18. Amén. Acá está. En el nombre del Señor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Acá hay varias palabras, si usted se da cuenta, que marca una diferencia Pablo. ¿Ya? Dice, para que Dios nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que conociendo al Señor nosotros alcancemos, ¿cierto?, sabiduría y revelación. ¿Y cómo conocemos al Señor? A través de la búsqueda, de la oración, de la palabra, de encontrar cómo es el carácter de Dios. Porque muchas veces se nos ha malinterpretado, ¿cierto?, o nos han enseñado de forma errónea, que Dios es un Dios que está enojado. Amén. Pero cuando nosotros vamos leyendo la palabra y vamos encontrando el carácter de Dios, nos vamos dando cuenta de su inmensa misericordia, de su inmenso amor, y por eso mismo, ¿cierto?, luego envía a Jesucristo. Amén. Así que ahí, ¿cierto?, se han alumbrado sus ojos el entendimiento. Y luego dice, ¿para qué, cierto? Para la esperanza y también para las riquezas en gloria de la herencia de los santos. Amén. Así que hay varias cositas para que podríamos chequear y darnos cuenta que la sabiduría, ¿cierto?, y la revelación vienen ¿en qué? En el comienzo, en el conocimiento, perdón, del Señor. Muy parecido a lo que leía nuestro hermano David, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y no tiene que ver con este temor de miedo, como sabemos, sino de reverencia, de comprender que hay alguien soberano sobre nosotros. Lección 2. Ya, una vez estando nosotros con todas nuestras características de intérprete, estaríamos listos para interpretar.
Chan, chan. Pero no, no es así. Sabe que durante muchos años el ser humano ha intentado interpretar los libros sagrados y lo ha hecho de forma incorrecta. Nuestro libro, ¿se escucha mal? ¿Se escucha bien? Ya, es que escucho como un chicharreo. Bueno, nuestro libro, la forma en que lo toma, ya es de manera negativa para después enseñarnos la manera correcta. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el libro? Nos enseña cuáles son los métodos de interpretación incorrectos para luego poder enseñarnos cuáles son los correctos, o sea, cuál es el correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la palabra, o sea, qué dice el libro? La historia de la exposición bíblica, tal como se la descubre en las obras de los grandes exégetas y críticos, nos muestra los diversos métodos que han prevalecido en los diferentes periodos. Por ejemplo, Stuart, desde el primer instante que un ser humano se dirigió a otro mediante el uso del lenguaje hasta la hora actual, las leyes esenciales de la interpretación fueron y han continuado siendo un uso práctico. ¿Qué quiere decir? Que desde el primer momento de la comunicación, y nosotros aquí podemos ver los diferentes lenguajes que tiene el ser humano, ¿cierto? Estamos interpretando. Yo le decía adelante, si yo me pongo la mano aquí, usted va a decir, uy, la hermana está cansada, ¿cierto? Tenemos el lenguaje verbal, que son a través de las palabras, ¿cierto? El lenguaje no verbal, ya que son los gestos. Por ejemplo, si yo le hago así a alguien, ¿qué va a significar? Si un hermano dice algo y hago, ¿qué le pasa al hermano? ¿Cierto? El lenguaje paraverbal, la manera en que yo me explico, porque es diferente que yo diga, sí, hermano, está bien, a que yo le diga, sí, hermano, está bien, a que yo le diga, sí, 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 ya, mi hermano, ya, listo, listo. ¿Se da cuenta que existe un lenguaje paraverbal? Más allá de lo que yo digo, la forma en que lo digo es importantísima y eso tiene interpretaciones. Y nosotros como seres humanos somos buenos para interpretar, porque la forma en que decimos las cosas dice mucho más de nosotros que las palabras. De hecho, nosotros estamos tan atentos del lenguaje paraverbal, que es aquel que nos enseña a quién tenerle miedo. Porque si usted a un bebé le sonríe, el bebé le sonríe de vuelta. Entonces, desde muy pequeñitos, desde bebés, estamos preparados para eso, para leer el lenguaje paraverbal. Un bebé usted le puede decir algo feo sonriéndole y el bebé se va a reír igual. Aunque usted le diga una palabra fea, el bebé se va a reír porque usted le está sonriendo. Entonces, así sucede con el lenguaje paraverbal. Estamos entrenados, nuestro cerebro está entrenado para leer este lenguaje. Entonces, siempre estamos interpretándolo también. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Dentro del lenguaje corporal, todo esto de las posiciones, ¿cierto? De estar así, estar de diferentes maneras también es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia, como es un texto escrito, nosotros no sabemos cómo estaban estas personas que lo escribieron. Si estaban contentos, estaban enojados o no. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Netamente a través del uso de las palabras que ellos emplearon. Por eso que tenemos que ser muy, ¿cierto?, prolijos al momento de leer la palabra del Señor e interpretar lo que quisieron decir. Porque como le decía a la clase anterior de Pablo, una hermana en la iglesia estaba media enojada con Pablo, porque ¿cómo Pablo podría decir ser imitadores de mí como yo de Jesucristo? ¿Ve? Porque ella lo tomó desde otro punto de vista. Creyó, ¿cierto?, que Pablo probablemente estaba diciendo, ya sean imitadores de mí. Pero no, en realidad él lo decía como una forma de alentar a la iglesia. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que nos vayamos dando cuenta. Todo esto a través de las pistas del lenguaje que nos va dejando. ¿Ya? Entonces, tenemos métodos explicativos bastante erróneos y absurdos que tienen origen en falsas ideas acerca de la Biblia, como el que nos contaba nuestro hermano de vestirse de blanco. ¿Cierto? O, por ejemplo, reducir la palabra a su valor numérico. Hubo una corriente, ¿ya?, de estudio como la numerología, pero a través de la escritura bíblica. Entonces iban contando las palabras, las frases, iban contando todo para poder encontrar relaciones entre ellos y ver si uno con la otra podían ser profecías y cosas así. ¿Ya? La prominencia desde temprano entre los judíos de Alejandría generalmente se atribuye a su origen de una mezcla de la filosofía griega con las concepciones
bíblicas acerca de Dios. Ya esto es en el método alegórico, donde tomaron parte de la filosofía griega, intentaron, ¿cierto?, con la filosofía judía hacer una mezcla. ¿Ya? Entonces, en este método alegórico, que es el primer método de interpretación que vamos a ver, que es erróneo, se le busca simbolismos y significados a todos. Como por ejemplo esto de darle números, ¿cierto? Por ejemplo, decir, ya, aparece, ¿cierto?, en tal parte del árbol del Edén, ya, un árbol. Entonces todos los árboles van a estar malditos y hay que tener cuidado con los árboles y tener cuidado con esto, y empiezan a darle significado a los árboles. Le pueden dar significado a las serpientes, por ejemplo. ¿Se da cuenta que empiezan a darle significado a las cosas? Significados que tienen nada que ver con el propósito de la escritura del texto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? No extrae el significado legítimo del lenguaje del autor, sino que introduce en él un capricho o una fantasía que se le ocurre. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Dice, Clemente de Alejandría, comentando sobre la prohibición mosaica de comer el cerdo, el halcón y el águila y el cuervo, hace la siguiente observación, ¿ya? Algo que él cree. Dice, el cerdo es el emblema de la codicia voluptuosa y sucia de alimento. El águila indica el latrocinio, el halcón la injusticia y el cuervo la voracidad. Entonces, ¿qué hace? Una interpretación de una palabra, ¿cierto?, que sí aparece en la Biblia, Éxodo 15:1, pero que a su capricho, a su fantasía. ¿Ya? Entonces aquí debemos ser muy cuidadosos nosotros, porque no vaya a ser cierto que a un hermano le dé por tener un método de interpretación alegórico, que tome algo de la Biblia, ¿cierto?, y que él empiece a ponerle sus propias inclinaciones. Amén. Entonces, ese es el primer método inadecuado. ¿Ya? Así que debemos cuidarnos de esto, de tomar algo cierto y empezar a meterle nuestra propia cizaña, por decirlo así, nuestras propias ideas. ¿Ya? Nosotros a veces somos un poquito buenos para esto, pero debemos darnos cuenta que no es necesario, ¿ya? Sino que el Señor nos entregue la sabiduría por medio de su palabra. Entonces, esa es una forma de método alegórico de interpretación. ¿Ya? Es erróneo. Otro método erróneo, que aquí no se ve bien, mi hermano, en la presentación, no sé por qué ya, pero aquí dice método místico. Yo después cuando la envíe la voy a corregir para que usted la pueda ver bien. ¿Qué hace el método místico? También es inadecuado, ¿ya? Es una forma según la cual deben buscarse múltiples profundidades y matices de un significado en cada palabra de la Biblia, ¿ya? Los intérpretes alegóricos, muy naturalmente, caen en muchas cosas que deben clasificarse con las teorías místicas. Es decir, los que tienen ese tipo de interpretación también lo hacen de manera mística para darle un significado sobrenatural a las cosas. ¿Ya? Entonces, esto es como, por ejemplo, querer entender un pasaje de la Biblia, ¿cierto? Algún pasaje, pongámosle la parábola del samaritano, y querer darle un significado al samaritano, a esto otro, a todo. ¿Ya? Y cada uno de esos significados va a ser místico. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto, porque la palabra del Señor a sí misma se refleja, o sea, la palabra del Señor se está revelando todo el tiempo. Entonces debemos ser cuidadosos, ¿ya? No vaya a ser que nosotros vayamos a cometer un error en este sentido de atribuirle símbolos y significados a cosas que no tienen un símbolo y un significado espiritual y que no fueron la idea del autor, que esto es fundamental dentro de la palabra del Señor. Nosotros debemos ir a qué quiso decir el autor, ¿ok? ¿Qué nos quiso escribir el autor? Acá tengo otro método, espérenme un poquito, que anoté, sí, ya. El pietista, ahí vamos a quedar un poquito descolgados, ya. Entonces aquí dice, Clemente de Alejandría, el mismo de delante, sostenía que las leyes de Moisés contienen un cuádruplo significado, es decir, que cada ley de Moisés tenía 4 significados, el natural, el místico, el moral y el profético.
¿ya? Dentro de los rabinos encontramos harto tipo de esta interpretación, ¿ya? Por ejemplo, Rabanos Maurus recomendaba 4 métodos de exposición: el histórico, el alegórico, el analógico y el tropológico. ¿Para qué? Para poder estudiar cada cosa desde 4 puntos de vista. De ahí ir haciendo como una flor de interpretación, de reflexiones. Es como que nosotros, mire, así de raro esto, es como que nosotros tomáramos una palabra del Señor y dijéramos ya, ¿qué dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta? Sería ilógico, porque no tiene nada que ver con lo que el autor quiso emplear, sino que nosotros estamos viendo cómo interpretar de la manera más mística posible. Y eso existe hoy en día. Existen diferentes iglesias, ¿ya? Entonces, bueno, Emmanuel Sderwold, ya un nombre ahí suizo medio extraño, sostenía que la existencia de un triple sentido de la escritura, de acuerdo con lo que él titulaba la ciencia de las correspondencias. Así como hay 3 cielos, el de abajo, el del medio y el superior, así hay 3 sentidos de la palabra: el natural, el literal y el espiritual y el celestial. Como por ejemplo, que una parte le va a hablar a usted a su mente, otra parte le va a hablar a su alma y otra parte de la palabra le va a hablar a su cuerpo. ¿Ve? Esto está todo contaminado con la filosofía griega, de que somos seres así, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, todo esto no nos lleva al significado de la escritura, no nos lleva a entender lo que quiso decir el autor. ¿Nos lleva a qué? A métodos de interpretaciones, que por muy profundos que parezcan, esto es pura chaya nomás, por mi hermano. Es puro panfleto nomás, porque esto no dice nada del Señor, pero suena bonito, suena profundo, ¿cierto? Y lamentablemente esto es lo que aún sigue sucediendo en muchas iglesias, que como tienen palabras que son profundas, que son cautivantes, la gente es mal enseñada, ¿cierto? Y no tiene un evangelio real en sus vidas, no se relacionan con el Señor, sino que escuchan palabras bonitas. Amén. Bueno, otro método que también es inadecuado es el método pietista. Y este método es muy, muy, muy usado hoy en día, que tiene que ver con esto de las unciones. Hoy he recibido una unción nueva, ¿ya? Esto de decir, ¿cierto? Tengo un mensaje nuevo. A través de un pasaje bíblico que nosotros ya hemos leído, que sabemos lo que quiso decir el autor, ellos lo toman y dicen que Dios les reveló sobre ese pasaje algo nuevo. Como por ejemplo cuando la gente dice, yo estaba leyendo la Biblia y el Señor me dijo que venía el fin del mundo. O yo estaba leyendo la Biblia, ¿cierto? Y el Señor me mostró que a ver, ¿cómo fue una profecía que escuché una vez? Ah, ya, que era la profecía de Daniel. Y que esa profecía de Daniel, ¿cierto?, significaba una nueva era económica. Y que el Señor le dio una nueva revelación de esa misma palabra. Eso es una interpretación pietista. ¿Por qué es una interpretación pietista? Porque esa palabra ya está escrita. Está escrita en un contexto y en un texto. Que nos puede servir hoy en día para enseñar, sí. Que nos puede servir para entender el carácter de Dios, sí. Que nos puede servir esa historia para aprender de la humanidad, ¿cierto? De estos grandes hombres del Señor, sí. Pero de ahí a que haya una nueva interpretación de ese texto, no corresponde. Porque el Espíritu que escribió eso es el mismo Espíritu Santo que hoy día nos revela. Y el Espíritu Santo no se puede contradecir, porque es santo. Amén. Y Dios es un Dios ordenado. Entonces, las interpretaciones divergentes e irreconciliables prevalecientes de entre los adherentes de este sistema muestran esta luz interna, pero que finalmente es una luz que no merece confianza. Es como cuando se levantan 3 profetas en la iglesia. Es un desorden. Eso no corresponde, porque Dios es uno. Y si Dios quiere hablar, va a hablar de manera ordenada. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque finalmente lo que se establece es como un nuevo oráculo. Es decir, que en el momento, ¿cierto? Dios toma este y este otro. ¿Con qué propósito? ¿Ya?
Y menos desde la misma palabra del Señor, po, porque la palabra del Señor se revela a sí misma. No necesita que venga otra persona a dar una nueva interpretación de la misma palabra, ¿ya? Sino que el Espíritu Santo es quien nos guía, ¿cierto?, a entender estos escritos maravillosos. Ya. Luego dice, la objeción fatal de este método de interpretación es que necesariamente impugnan la veracidad y el honor de los escritores sagrados y aún el del mismo Hijo de Dios. Es decir, que pasan a llevar la palabra de Dios, ¿cierto? Incluso los mismos dichos de Jesús, de tal manera diciendo que ellos tienen ahora una nueva profecía sobre eso, una nueva, ¿cierto?, visión, una nueva unción sobre esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que este sistema de interpretación es fácil encontrarlo, ¿ya? Públicamente desconocen el sentido gramatical e historiológico, ¿cierto? Histórico de la Biblia, de dónde se escribió, de cuándo se escribió. Y lamentablemente esto no puede tener confianza. Nosotros no podemos confiar en una persona que hable así, porque nosotros debemos entender la palabra. ¿Ya? Entonces, todo esto queda a la fe y a la fantasía del intérprete. Por lo tanto, si el intérprete no está dentro de sus cabales, puede dejar la embarrada en la iglesia. ¿Ya? Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a interpretar la palabra del Señor. Y finalmente, déjenme ver si es el último. Sí. Ya. El último del capítulo 2 es el método naturalista. El método naturalista lo que hace, ya después fue seguido por el método mítico, es decir, que muchas cosas son mitos dentro de la palabra del Señor. Como por ejemplo, que el Cristo de los Evangelios fue una creación mítica de la iglesia primitiva, que Jesús nunca existió, pero que necesitaban un líder. Entonces, como el relato siempre está buscando un líder supremo, entonces, ya, levantaron a Jesús míticamente como si fuera un Moisés, como si fuera un Elías, como si fuera un Josué. Y que el relato crea a Jesús. ¿Ya? Que los profetas eran unos adoradores entusiastas que revistieron la memoria de aquel hombre, Jesús, con todo lo que más pudieran engrandecer su nombre y su carácter como el Mesías del mundo. ¿Por qué? Porque necesitaban que se cumpliera una promesa. ¿Ok? Representa la Biblia como un libro de ficción donde eliminan todo lo sobrenatural, defendiéndolo como creaciones de los seguidores de Jesús. Por ejemplo, que Jesús camina sobre el agua. Pero no solamente eso, sino que nada de lo que no se pueda comprobar va a ser válido para ellos. Todo lo demás es mito. Es mito el milagro de la multiplicación, es mito todo lo que Jesús hacía, los milagros, para ellos es un mito que lo crearon. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Dónde sigue esto presente? En el método naturalista, a través de las personas que son racionales. Que cómo nació Jesús de un embarazo, ¿cierto?, sin un hombre. Entonces los tratan de explicar de manera científica o natural, y si no se puede, ¿cierto?, entonces es parte de un mito. Estas interpretaciones también existen, sobre todo entre las personas con más estudios. Siguen interpretando la Biblia de esta manera, de que, eso es un mito, eso es mito. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que no estudian el carácter del texto, porque sí hay partes de la Biblia que son muy gramaticales, muy literales, y otras partes que son más bien poéticas. Como por ejemplo, los salmos de David, no podemos tomarlos textuales porque son alabanzas, son canciones. ¿Ya? Cuando dice que se le estremecen los huesos, no significa que realmente esté con artrosis. No, sino que el hombre se sentía triste, ¿cierto? Se sentía mal, ¿ya? O por ejemplo, cuando leemos el libro de Proverbios o el libro del Cantar de los Cantares, que es un libro abiertamente erótico. No significa que vamos a andar hablando así con la gente, ¿ya? Yo no sé si alguno de ustedes ha predicado de Cantar de los Cantares. Yo no me atrevería a predicar en el Cantar de los Cantares, amén, por un tema de que es un libro que si yo voy al estudio de este libro me voy dando cuenta que es un libro más bien
de un matrimonio, de un tema sacerdotal espiritual entre la mujer y el hombre. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado también de ser muy sabios al momento, ¿cierto?, de que el Señor nos entregue la palabra, porque como ya hemos visto, ¿cierto?, en el libro de homilética, el texto es fundamental para poder darle vida al sermón. Entonces, también la interpretación que nosotros hagamos de este texto va a ser muy importante. Pero ahora ya sabemos todos los incorrectos. ¿Qué es el correcto? Bueno, lo primero, entender que nosotros continuamente estamos frente a personas que no saben de la palabra del Señor o que buscan, creer, o sea, ver para creer. Es decir, son personas escépticas. Un escéptico es una persona que cree solamente lo que ve. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha sucedido con el tiempo? Que hay otro tipo de corriente de interpretación que no es que estén interpretando mal, sino que interpretan para poder defender la fe. A eso se le llama apologética. ¿Qué quiere decir esto? Que si a nosotros nos dicen, no, es que yo no creo en la creación, porque yo creo en la evolución, bueno, yo creo en una evolución creacionista. Entonces, ¿qué hago yo? Yo contesto a través de una apologética, una defensa de mi fe. ¿Y qué le digo yo? Yo le digo, lo que pasa es que la Biblia no es un día, realmente. No es que Dios haya creado las cosas en un día, sino que Dios le intentó de explicar al hombre cómo fue el proceso de creación. ¿Cómo tú le explicas a un niño de 3 años cómo Dios creó los cielos y la tierra? A través de 7 días. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7. Eso es el Génesis. Y entonces, ¿qué hago yo? A través de esa enseñanza, yo lo que hago es adoptar, ¿cierto?, una postura de defensa de mi fe. Y como yo tomo esa postura de defensa de mi fe, tomo esta interpretación. Una interpretación rápida, una interpretación corta, pero que es una respuesta contra, ¿cierto?, el ateísmo y el escepticismo que existe. ¿Ya? Por eso también la apologética necesita mucha ciencia y mucho estudio para poder responder de la manera adecuada a los diferentes tipos de preguntas que las personas nos hacen también. ¿Ya? Cuando un teólogo adopta el punto de vista de un credo eclesiástico y desde esa posición con aire de polemista procede a buscar textos bíblicos aislados favorables para sí mismo o desfavorables para su adversario, es más bien ya que se exceda. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros si buscamos esto todo el tiempo y leemos la Biblia para esto, para defender nuestra fe, entonces ¿qué hay de ganancia si vamos a estar a la defensiva? Que el Señor nos ayude, amén. Que si vamos a hablarle a alguien sea no solo para defender. Esto no es una guerra de una batalla contra las personas, sino que la batalla es espiritual. La batalla no es contra las personas de este mundo. ¿Ya? Nosotros que entendemos el mundo espiritual, las otras personas no tienen idea del mundo espiritual, sabemos que ellos no están al 100% en el dominio de sus cuerpos, en el dominio de sus mentes, porque el mundo espiritual ellos no lo gobiernan. No como nosotros que sí conocemos y sabemos, ¿cierto?, que el Espíritu Santo gobierna la parte espiritual de nosotros. Amén. Bueno, el método recomendado. Ya, ¿cuál es el correcto? El correcto es hacer un análisis histórico-gramático. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver quién escribió el libro, cuándo lo escribió, por qué lo escribió. Porque es diferente decir, David cuidaba las ovejas, ¿cierto?, de su padre Isaí, que saber que David era un niño que se iba, ¿cierto?, en las montañas, por los collados, a buscar donde había pasto en ese desierto. ¿Ya? Imagínese usted a un niñito de 10 años buscando pasto para las ovejas, llevándola a pastar, quizás dónde, pobrecito. Que ese niñito de 10, 12 años tenía que enfrentarse con osos. Ahí nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, de diferentes cosas, ¿cierto? Que el chiquillo sí era valiente. Por algo el Señor lo nombró rey de Israel después.
Entonces, asimismo pasa con todas las historias bíblicas. Nosotros ya somos reconocidos en las historias bíblicas, quizás desde chiquititos hemos escuchado, pero hay gente que no. Entonces, por eso nosotros debemos ser muy cautelosos al momento de explicar cualquier historia bíblica también. Ir dando estos detalles que para nosotros pueden ser insignificantes, ¿ya? Pero que para un novato, ¿cierto? Una persona nueva en las cosas del Señor, pueden ser esclarecedoras. ¿Ya? Por eso cuando nosotros estudiamos debemos hacer nuestro tipo de estudio, nuestro tipo de interpretación histórica gramática. ¿Ya? Entonces, el proceso histórico tiene que ver con qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y el proceso gramatical es qué palabras se utilizaron. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo del sillón. ¿Qué quiere decir este ejemplo del sillón? Que en el hebreo, ¿ya? Y el arameo, el lenguaje es muy escaso. Muy, muy, muy escaso. En el griego, el lenguaje es escaso, pero no tanto. Pero nosotros en el español tenemos uno de los idiomas más ricos a nivel lingüístico, porque tenemos palabras para casi todo. ¿Ya? Entonces, tenemos el ejemplo de la silla, el sillón, el sitial, la banca, el banquito. ¿Qué más? La banca, el banquito, el sitial, el sillón. ¿Dónde más nos podemos sentar? El asiento. El asiento, El futón. el futón, La butaca. las poltronas que ahora son las nuevas, ¿cierto? El sofá. Ya, el sofá, Reposera. la reposera, el sofacama, El puff. el puff, sí, el puff. Ya ve, 11 palabras tenemos. ¿Para qué? Para algo que tiene una misma función. Son diferentes formas, ¿cierto? Sobre todo las dueñas de casa sabemos que es diferente un sofá a un sillón y un sitial. Mire, ve, 12 con el sitial. Llevamos 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en el griego probablemente tenían 4 palabras para esto. Pero en el hebreo tenían una y para todo. Entonces podría ser cualquiera de esos. ¿Ya? Entonces por eso tenemos que ser muy certeros a la hora también de interpretar estos dichos bíblicos entendidos en un contexto y en un idioma. En español se los vamos a dejar bien clarito donde nos sentamos, ¿cierto? Pero en otros idiomas no. ¿Ya? Entonces el español es un lenguaje bastante enriquecido por los diferentes detalles que tiene. ¿Ya? De hecho, es uno de los idiomas más complejos para enseñar y aprender. Entonces, el proceso gramatical es muy importante. ¿Ya? El escritor que le quiso dar vida a esto, saber en qué lenguaje lo hizo. ¿Ya? Por esto mismo que acabamos de explicar, porque la palabra del Señor está escrita en parte en arameo, en hebreo y en griego principalmente el Nuevo Testamento. ¿Ya? Esto le va a dar sentido común y la razón que le aplicamos a todos los libros. El exégeta histórico gramático dotado de convenientes cualidades intelectuales, educacionales y morales, aceptará las demandas de la Biblia sin prejuicios o prevenciones, y sin ambición alguna de demostrarla como verdaderas o falsas. Aquí no es para una batalla, no es para que nosotros luchemos y digamos, no, mira, esto es lo que dice la Biblia, esto es porque aquí está la parte correcta, tienes que hacer esta investigación y todo. No es para pelear por Facebook, ¿ya? Sino que es para poder enseñar a otros, como decía nuestra hermana, guiándolos, ¿cierto?, hacia la verdadera interpretación de la palabra del Señor. Porque no estamos interpretando cualquier cosa. Estamos interpretando nuestro libro sagrado. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos quizás la devoción que tienen los judíos o los musulmanes cuando hablen su libro sagrado, ¿cierto? Diríamos que estamos locos porque es la Biblia. Pero ellos tienen todo un momento, se lavan las manos, por ejemplo, los musulmanes antes se lavan la cara, se lavan las manos, se arrodillan, se ponen en cierta posición mirando hacia la mezquita para poder abrir su libro sagrado, porque es algo maravilloso poder saber de su Dios. Nosotros andamos con la Biblia ahí media rotita, ¿cierto? La llevamos para todos lados. Entonces, ahí nos damos cuenta de las diferentes culturas, pero el saber que nosotros podemos aprender de esto y enseñarle a otros es maravilloso.
Así que usted no se mire en menos, sino que a medida que vaya aprendiendo también, deposite esto en otras ovejitas. Amén. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta el idioma del escritor o el dialecto, porque hay dialectos también, ¿ya? Y también las circunstancias. ¿Por qué es importante las circunstancias? Porque no es lo mismo cuando Pablo escribía desde afuera de la cárcel que desde dentro de la cárcel. Las circunstancias eran diferentes, ¿ya? No es lo mismo contar la historia de, ¿cómo se llama? El profeta llorón, Jeremías, ¿cierto? Antes de irse a la cueva que después de estar en la cueva, ¿cierto? Son momentos diferentes, ¿ya? Entonces, tener eso en memoria, tener en memoria también las costumbres de la época. Cuando dice que Jesús le lava los pies a sus profetas, o sea, a sus apóstoles, ¿por qué este acto es tan maravilloso para ellos? Primero porque estaban hediondos, a patitas, ¿ya? Recuerda usted que ellos vivían en el desierto donde estaban a 37 grados de calor, me imagino yo que con chalitas, con hongos en los pies, porque usted sabe que cuando las personas andan mucho tiempo con la arena, ¿cierto? Con la tierra, se van generando hongos y se les rompen los talones. No sé si a usted le ha pasado alguna vez eso, pero son feos los pies de persona que trabaja con chalita en el calor. Mis papás son ferianos y a mí me tocó trabajar en el persa para Año Nuevo, Navidad y con chalas. Y siempre se me rompían los talones y por más que me echaba crema se me rompían los talones. Entonces no me imagino pasándole los pies al Señor Jesucristo para que me los lave. Entonces en este momento, entendiendo esa profundidad de saber que estaban hedionditos, que estaban con la uña larga probablemente, sucias, que alguien te lavara los pies era un acto de profunda devoción, ¿ya? Y Jesús era un rango superior a ellos, porque sabemos, ¿cierto?, que le decían rabí por la forma en que él se explayaba, por la forma en que él hablaba, ¿cierto? Entonces sus discípulos le reconocían como maestro y que un maestro hiciera esto era un acto de servicio muy grande. Por eso comprender la costumbre de la época es fundamental. Porque es como que si usted llegara de haber estado en la granja, ¿cierto? Trabajando con las manos súper cochinas y viniera, ¿cierto? Su pastor y le dijera, mi hermano estuvo trabajando en la construcción. Imagínese usted ahí estuvo trabajando y con las manos negras, pues si quedan negras después de que uno trabaja en la construcción. Y viniera su pastor y le dijera, yo le voy a lavar las manos, mi hermano. Se sentiría incómodo, ¿cierto? Un acto parecido fue el que tuvo Jesús. Por eso comprender esto es fundamental, costumbres de la época. ¿Por qué en el Pentecostés habían tantas gentes de diferentes partes del mundo? Porque en el Pentecostés venían, ¿cierto?, a celebrar. Venían de los diferentes lugares, ¿cierto?, a celebrar una fiesta. Por eso que cuando caen las lenguas de fuego y los discípulos comienzan a hablar en nuevas lenguas, es sorprendente porque habían personas de todas las partes del mundo, porque los judíos estaban dispersados en diferentes partes, en diferentes regiones, y venían a celebrar. ¿Ve? Entonces, entender las costumbres, las fiestas, todo eso es fundamental para poder darle vida al relato, para saber qué fue lo que se nos quiso decir. ¿Ya? Entonces, vamos a tener en cuenta dos ámbitos fundamentales, el histórico y también el ámbito gramático. Y aquí tengo 7 pasos para que nunca se nos olvide que cuando nosotros leamos la Biblia no lo hagamos como un libro común y corriente, sino que empecemos con oración. Ya aquí yo tengo unos textos bíblicos que nos van a apoyar, ¿cierto?, para fundamentar eso. Luego, leer la Biblia, ¿cierto?, y estudiar la Biblia. Porque mire, estudiar la profundidad de los misterios del Señor es tremendo. Es como querer en una piscinita, ¿cierto?, poder querer conocer el océano.
Es imposible. Usted ha ido a la playa, ¿cierto? Y usted mira la playa y ve océano. Así es cuando nosotros estudiamos la Biblia. Entonces, si leemos, es como mojarnos las patitas nomás, po. Tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Ya? Poder ir buceando, nadando, descubriendo diferentes cosas que el Señor nos quiera decir. Meditar en la palabra. ¿Ya? Y leer otros libros acerca de la palabra del Señor, como por ejemplo libros de autores que sabemos, ¿cierto?, que tienen una teología similar a la nuestra, y tener cuidado que sea todo a la luz de la Escritura. Obedecer la palabra del Señor, porque no sacamos nada, ¿cierto?, con ser, como dicen por ahí, pura gatica, predica pero no practica, ¿no? Nosotros debemos practicar, llevar a la práctica lo que estamos leyendo, lo que estamos entendiendo, y como decía nuestra hermana, hacer partícipe a otros también de esta enseñanza. ¿Ya? Entonces, estos son 7 pasos recomendables, mis hermanos, para el entendimiento de la Escritura. ¿Ya? Y ahí están todas las citas bíblicas para que usted también se dé cuenta que todo esto está a la luz de la palabra del Señor. Y aquí tenemos, ¿cierto?, 30 minutos diarios de lectura y escudriñamiento de la palabra del Señor que nos van a permitir estar entrenados espiritualmente. Ya. Este mapa mental que yo les dejé aquí tiene que ver con lo que hablábamos recién del método correcto de interpretación. No se ve muy bien, sobre todo las personas que están en un celular no lo van a ver bien, ¿ya? Pero después usted le puede ir haciendo zoom cuando yo mande esto. ¿Qué dice aquí? Ya. Que la hermenéutica sacra o la hermenéutica que tiene que ver con la Biblia, ¿cierto?, tiene diferentes maneras de interpretación, la histórica, la gramática y la teológica. ¿A quién nosotros vamos a ir para pedir ayuda en la parte histórica? Vamos a la parte interna de la misma Biblia. Por ejemplo, yo el otro día predicaba de la sierva de Naamán. Como no aparecen en qué año propiamente tal la sierva de Naamán vivió, sí encuentro en la Biblia que estaba en el mismo tiempo de ¿quién? De Eliseo. Ah, entonces ya ahí es contemporánea de Eliseo, es contemporánea de Naamán, por lo tanto es contemporánea de tal rey. Y ahí me voy a la fecha, más o menos en qué año ocurrió esto. También puedo encontrar ayudas externas, libros, concordancias, mapas, etc. Circunstancias peculiares del autor. ¿Quién escribió esto? Por ejemplo, en mi caso yo estaba leyendo Reyes. ¿Ya? ¿Por qué el autor de Reyes quiere nombrar a esta niña? ¿Por qué es importante esta niña? Entonces, el propósito, ¿ya? Las circunstancias en las que se escriben, había una tremenda escasez. Recordemos que antes de eso estuvo Elías, ¿cierto? Y no llovía. Elías oró, la lluvia cayó, dice el corito. Entonces había una escasez tremenda que por eso esta sierva de Naamán es llevada en cautiverio, porque venían los pueblos cercanos a Israel, ¿cierto? Y llevaban gente. Saqueaban personas. Imagínense el nivel de pobreza para no poder defenderte de las hordas de personas que venían, de ejércitos que venían. ¿Ya? Entonces ahí me voy dando cuenta de las circunstancias históricas. Pero no solamente eso, sino que la parte gramatical, por ejemplo, puedo encontrar en las referencias internas o externas en las diferentes palabras que se ocupan para hablar de esta niña. Entonces tenemos las figuras del lenguaje. Por ejemplo, dice que la niña era pequeña, dice que era una muchacha. No solamente eso, dice que era esclava, o sea, que era sierva. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué voy a buscar? ¿Quiénes son los siervos en este tiempo? Me voy a la parte histórica de nuevo. Entonces, voy viendo a través del lenguaje las diferentes figuras. Y puedo sacar de un texto, de 3 textos bíblicos, una tremenda enseñanza. La parte geográfica, las costumbres religiosas, la parte política. ¿Quién era Naamán? ¿Por qué es tan importante este relato bíblico de Naamán? Porque el tipo era el general de los ejércitos sirios. Cuando el rey le dice, bueno, anda el profeta, ¿por qué el rey de turno rompe sus vestidos y dice, ¡ay, que haya por favor profeta en Israel! Porque tenía miedo, ¿cierto?, que el profeta Eliseo, que ya había matado a todas estas personas solamente por el hecho de acercarse y no creer que él era profeta, pudiera matar a Naamán.
¿Se imaginan el conflicto bélico que hubiese existido en ese tiempo? Por eso el rey raja sus vestidos, cuando el otro rey manda a su general del ejército a que visite a la tierra de Israel al profeta de Israel, al profeta Eliseo. Entonces ahí me voy dando cuenta de diferentes figuras que si no hago una investigación no lo encuentro en la Biblia solamente. Porque la Biblia solamente me da 3 o 4 versículos de eso. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hago yo? Estudio. La hermenéutica nos lleva a estudiar, a aprender más de la historia del pueblo de Israel, de la historia de los otros pueblos que estaban alrededor de Israel, de las costumbres, de las características de los personajes y también de las palabras, la gramática y la parte teológica que nosotros esto lo vamos a ir viendo con el tiempo, de los diferentes sentidos teológicos que tienen los diferentes libros de la Biblia. ¿Ya? Entonces aquí este es una ayudita que les voy a dejar en la presentación que les va a permitir a ustedes también ir viendo a ver como ya en qué puedo hacer hincapié, en qué puedo ir estudiando más. Porque sabe que uno puede estudiar mucho, 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 mucho. Y eso le sirve para enseñanza. Pero en el momento del sermón o del momento de predicar, no necesariamente va a decir eso, pero usted va a estar creciendo y aprendiendo. ¿Ya? Entonces ya. Para terminar entonces, este es la hermenéutica general. Yo creo que ya dijimos todo esto. El propósito principal, ¿cierto?, es sacar los detalles de la composición del texto a la luz. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Ya? Entender el objetivo de cada libro de la Biblia. ¿Ya? Por ahí se dice que un texto sacado de contexto es solo un pretexto. Es decir, que si usted toma un texto para poder explicar algo, es inválido. Lea siempre el capítulo completo. Y no solo eso, nosotros a los jóvenes cuando le estábamos enseñando a predicar, le decíamos que tenían que leer 2 capítulos antes y 2 después. ¿Para qué? Para poder más o menos entender de qué se trataba. Y que por favor leyeran quién escribió el libro y con qué propósito escribió ese libro. Porque no vayan ellos a tener otra idea diferente. Ve que los jóvenes son disparatados, pues. ¿Ya? Así que bueno, el exégeta, es decir, la persona que está leyendo y aprendiendo, debe transportarse mentalmente a la época del escritor. ¿Ya? Estudiar las circunstancias que lo rodean al escribir y entonces mirar al mundo desde el punto de vista del escritor. ¿Ya? Todos estos principios son aplicables a todos los libros de la Biblia. ¿Qué más? De aquí... Ya. De aquí, mis hermanos, voy a avanzar porque lo que quiero mostrarles ahora, ya para ir terminando, es una Biblia que está de manera online, o sea que todos ustedes pueden acceder desde sus celulares, que se llama la Biblia Paralela. ¿Ya? Y entonces ustedes pueden ver el lenguaje, cómo está escrito, qué significa y todo eso. ¿Ya? Así que eso quiero presentarles hoy día. Todo lo que sea modismo, ¿cierto? Como dijimos, el tema de las épocas, el país, el lugar, la educación, todo eso es lo que vamos a nosotros a investigar. Esto ya lo habíamos visto en homilética, así que voy a ir avanzando porque esto es básicamente lo que dice el libro. Ya un principio fundamental de la exposición histórica gramatical es que las palabras o sentencias no pueden tener más que un solo tipo de significado en una misma conexión. Hay que darle un significado. Ya, y aquí aparecen ejemplos. Ya, por ejemplo, el significado de la ofrenda de la hija de Jefté. No sé si han leído este relato, donde Jefté dice que quien primero le salga a recibir, él lo va a sacrificar a Dios. Dios no era un Dios como los otros dioses que sacrificaban personas. ¿Ya? El Dios de Israel jamás pidió sacrificio humano. Entonces, este sacrificio en realidad no tenía que ver con eso, porque sabemos que los sacrificios humanos eran abominables a Jehová. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata esto? De que finalmente su hija se iba a guardar en virginidad para el resto de sus días. ¿Ya? Entonces, si hay otra persona que va y que toma esto, solamente lee el principio y no entiende todo el parámetro, no entiende todo el capítulo, va a pensar que el papá iba a sacrificar a la hija. ¿Se da cuenta? Entonces no es así.
La hija finalmente llora, ¿cierto? Espérenme, dejé buscarlo, ¿cierto? Ella iba a quedar soltera, iba a morir soltera y esto era terrible, ¿cierto? Para las mujeres, sobre todo para una princesa de Israel. Y finalmente ella se va a llorar, ¿cierto? Durante 2 meses para llorar su virginidad, que iba a quedar virgen para toda la vida, ¿cierto? Y que no iba a poder entregarle heredad a su padre. ¿Por qué? Porque Jefté hizo esta promesa. Y lo encontramos esto en Jueces 11 del 30 al 40. ¿Qué pasaría si una persona solamente leyera Jueces 11, 1, 2? Se queda con el relato de que un papá quiere sacrificar a su hija. Entonces, ¿qué tomaría la palabra sacrificio? Como que la va a matar, ¿cierto? La va a entregar, la va a quemar. Pero no es así. Por eso es importante leer todo, leer el contexto en general, entender, ¿cierto? Que Dios no era un Dios que sacrificaba, que pedía sacrificios humanos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Esto es de Jueces también, de cuando se le aparece el hombre con la espada. Básicamente, mis hermanos, todo lo que nos entrega el texto es entender para qué. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Por qué nos dice esto? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es la variante? Y por eso les quiero presentar lo que les decía recién. Ojo, cuando nosotros hacemos conexiones entre las historias, también debemos cuidar eso, que vaya a ser en el mismo propósito. No vaya a ser que vayamos a juntar, ¿cierto?, la historia de Jefté con la historia de Abraham. Y digamos que sí, que Dios sí quería sacrificar a los hijos. En realidad que nuestros hijos son para sacrificios a Dios. ¿Se imagina esa teología nueva? ¿Cierto? No, pues inadecuada. ¿Ve? Entonces ahí también hay que ser cuidadosos con eso. Ya establecer buenas conexiones históricas, establecer si es que va a ser una secuencia cronológica, hacerla correctamente. Por eso, como les digo, la hermenéutica finalmente nos lleva a estudiar, a leer, a leer, a leer y a seguir leyendo y aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Ya? Las conexiones deben ser lógicas y los argumentos en el orden correspondiente. Debemos tener cuidado que también podemos hacer alguna conexión psicológica, es decir, según las circunstancias que están viviendo los personajes. Por ejemplo, puedo hacer una conexión psicológica entre la historia de la sierva de Naamán y Daniel. No tienen nada que ver porque fueron en diferentes tiempos, otro tipo de cautiverio. Daniel era de un príncipe, era de una familia probablemente mucho más adinerada que las siervas de Naamán, pero sí puedo hacer esta conexión psicológica, de que ambos, ¿cierto?, tenían su identidad tan clara que eran súper resilientes porque eran jovencitos y ellos tenían su identidad muy clara de saber que eran hijos de un Dios vivo. Entonces puedo hacer esta conexión y ahí puedo tomar, ¿cierto?, un relato y hablarle a los padres de la importancia de criar hijos con carácter fundados en la identidad del reino de Dios, como es el caso de la sierva de Naamán, que era una niña, y de Daniel, que también era un jovencito. ¿Se da cuenta? Que ahí sí puedo hacer una conexión, pero no estoy conectando ni la historia ni estoy conectando el relato bíblico, sino que la característica psicológica de ambos personajes. Ya, eso sí es válido. Ya, esto ya lo dijimos, ¿cierto? Que los textos aislados también los podemos conectar, pero no, yo prefiero que no. Si es que no están en el mismo contexto, no, porque pueden ser un pretexto, ¿ya? Ya, entonces nos vemos en nuestra próxima clase, pero ¿por qué avance rápido? Porque quiero mostrarles esto. Ya, voy a dejar de compartir esto y espérenme un poquitito que le comparto al tiro, se llama... Aquí está, Génesis 1.1. Ya, lo que les voy a compartir se llama Biblia Paralela. Ya, se llama bibliaparalela.com. ¿Se ve bien, Ignacio? ¿David? ¿Se ve? Sí, Sí. ya me están haciendo que sí. Perfecto. Entonces, aquí tenemos Génesis 1.1. ¿Ya? Y yo puse Biblia. ¿Ya? Entonces pongo Biblia Paralela y me aparecen
todas las versiones de la Biblia. Y yo veo aquí, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba, ¿cierto? Este fue el que yo puse, 1:1. Yo voy a poner aquí entonces que quiero ese tipo de Biblia. Y aquí voy a buscar, si yo quiero la referencia, ¿ya? Y me hace una referencia cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Otros textos donde dice algo similar. Él estaba en el principio existía el verbo estaba con Dios. Aquí me fui al paralelo. No, perdón, a la referencia. Después voy a los tesoros. Los tesoros, como dice aquí, son como cosas que podrían tener algo parecido. Este es el que a mí me gusta, que es el léxico. El léxico significa a qué palabra griega viene. Entonces, aquí voy el principio. Y aquí sale un numerito. Ese numerito me está dando el nombre, ¿cierto? Aquí está, Reshit. Así, en hebreo. Así se dice principio. Así se escribe, es un sustantivo femenino, se dice Reshit. ¿Ve? Entonces me va dando toda la información de la gramática. Por eso le estoy recomendando esta. Se llama bibliaparalela.com. ¿Ya? Entonces usted busca Biblia. Es la misma Reina Valera, porque aquí usted le elige si quiere la Dios habla hoy, está la Reina Valera, está la NBI, la nueva traducción viviente, está en inglés, está en español, está en muchos idiomas. ¿Ya? Yo no pongo Strong, porque si pongo solo Strong me aparece todo en inglés. Entonces por eso voy haciéndolo así, porque así va, da poquito. Y aquí hay otro tipo de concordancia. Ya aquí ya está más difícil porque está en inglés, pero esto nos va a servir. Después usted se devuelve y aquí encuentra. En el principio Dios creó. Mire la palabra Dios. Este es el Dios supremo, Elohim. Ya no está hablando de Dios Padre, sino de el Dios que es todo. Ya entonces ahí usted se puede dar cuenta de que Elohim significa un Dios completo. Es toda la eternidad de Dios. ¿Ya? Entonces es el Dios supremo, el Dios de Dios, es Jehová. ¿Ya? Entonces así también usted puede irse a los escritos. Volvamos. ¿Qué texto bíblico le gustaría buscar? Vamos a hacer uno nomás ya en honor al tiempo. ¿Algún texto bíblico que le gustaría buscar al tiro para que lo revisemos? Salmo 4, Ya. el último verso. Ya, espérenme, hermano David. Salmo 4. ¿Cuántos versículos tiene? 8. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, me harás estar confiado. Veamos qué palabra significa dormiré. Dormido, dormirán, añejo, floja, lánguido, sueño, envejecer, viciado. ¿Ya? O sea, podríamos decir que no solo dormir, sino también que y asimismo envejeceré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vamos a ver qué Jehová es este. Ya, no es Elohim, este es Yahvé. ¿Se da cuenta que está hablando del Dios de Israel? Es otra palabra para Dios. No es el Elohim. ¿Ya? Entonces ahí la transliteración es Yahvé. ¿Cómo se dice? Yahvé. ¿Ya? Cuando dice fonética es la forma de pronunciarlo. ¿Ya? ¿Y para qué nos va a servir esto, como le digo? Para entender mejor el contexto. Entonces, esto de solo tú me haces vivir confiado o estar confiado es un lugar de refugio, confiado, sin peligro, seguridad. ¿Ya? Esa también es otra forma de ir buscando para entender más la profundidad de la gramática,
de las palabras para no caer en errores. Mis hermanos, hasta aquí la clase de hoy es larga, profunda, pero ya las otras clases van a ser un poquito más rapiditas. Pero esto es la piedra angular de la hermenéutica, ¿ya? Harto estudio y harto estudio. Que el Señor les bendiga. Cualquier duda al WhatsApp. Como ustedes, los que me han escrito, saben, mi WhatsApp tiene respuesta automática. Le pone, hola, soy la profe. ¿Ya? Entonces, no se preocupe si le aparece ese mensaje porque es mi respuesta automática. Que el Señor les bendiga. Un abrazo grande. Gracias por su asistencia. Puede irse a acostar, a descansar. ¿Ya? Hermano Andrés, ¿estamos listos para que deje de grabar? Amén. Sería bueno orar en la clase y de ahí ya dar término a la clase de hoy. Perfecto. Le pedimos a nuestro pastor Miguel, ¿puede habilitarse el micrófono? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí. Ya. Señor Jesús, vamos ante su presencia en esta hora de la noche, Padre Celestial, para agradecerle por el día de vida que usted nos ha dado, donde pudimos realizar muchas actividades, Señor, pero también hemos estado y dedicado parte de nuestro tiempo para aprender más de usted, para aprender, Señor Jesús, lo que la Biblia nos quiere decir y para poder contextualizar y poder también, Señor Jesús, profundizar aún más de lo que muchas veces hemos entendido y hemos podido escuchar. Padre Celestial, que podamos cada día ser mejores portadores de su palabra, para que quienes nos escuchen puedan entender el mensaje que usted quiere entregar para sus vidas. Padre Santo, le pedimos en esta hora que usted siga acompañando a nuestra hermana Chaní, Señor Jesús, como profesora. Padre Celestial, a todos los hermanos que no han podido conectarse en el día de hoy, que al momento de ver esta clase también puedan entender la importancia que tiene el hablar de su palabra, Señor. Padre Celestial, le damos gracias por esta oportunidad que usted nos ha dado en el día de hoy. Agradecemos por todo lo que usted nos seguirá entregando día tras día, clase tras clase. Pero en esta hora le pedimos que usted nos dé de su protección, que usted nos guarde y nos acompañe en el sueño de la noche para poder renovar nuestras fuerzas y el día de mañana comenzar un nuevo día acompañado siempre de usted. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Ya, ahora sí, nos vamos bendecidos. A mimir, dicen los jóvenes. Al tuto. Ya. Bendiciones, chao, chao. Gracias por su asistencia, mis hermanos. Sigamos adelante aprendiendo del Señor. Un besito grande. Chau, chau.